La luna es muy pequeña, el sol es... Reciclar, no tirar la basura por ahí. Tirar la basura en las papeleras. Plantar más árboles. Utilizar menos pajitas porque no tiene sentido utilizarlas porque podemos beber a morro. O también hay otra cosa que si tú usas una cosa verde tirar, la puedes reutilizar. Pues en vez de ir en coche al cole, pues voy andando. Yo haría como frío y agua para que los incendios se destruyeran y ya no hubiese más incendios, y pondría una capa de frío y calor en la tierra, alrededor de la tierra, para que podamos vivir en paz y que no haya mucho calor ni mucho frío. También nos han dicho que en vez de llevar botellas de plástico, que llevemos cantimploras de metal, botellas de cristal. Pues quitar los plásticos de las pajitas. No usar plásticos. Porque luego tarda mucho en... El papel de albal, por ejemplo, no se desintegra nunca. Si lo echas al fuego, se hace una bola, pero no se desintegra. No se quema. Indestructible. Iron Man es indestructible. Pues que dijera en la tele que hubiera menos contaminación y que la gente reciclara más. Que se quitaran los coches de gas y pusieran eléctricos y que no hubiese tanto humo. Y en vez de ir en coches de gasolina, en coches eléctricos. O en bici o andando. Me parece también muy bien la canción que han hecho para Eurovisión representando España, la de Eurovisión Junior, y hay que cuidar el planeta y tirar menos plásticos. Y también una vez soñé que metíamos en un congelador gigante el planeta y así ya se enfriaba un poco. En el colegio hemos estado hablando de Greta Thunberg. Un día se le ocurrió de no ir al colegio y salir a la calle con un cartel de el sueco era. Y un día le dejó la policía fuera. Así que le dijo, pero tú qué haces aquí, no deberías estar en el colegio. Y dijo, es que estoy manifestándome de cambio climático, así. Y pues así todo el tiempo. Sí. Pues que ya no es solo reciclar los plásticos, que es también usar menos y que hay que empezar a fabricar más cosas que contaminen menos. Nos morimos. Morirnos. Voy con Marta para no llevar dos coches. A ver, los ecoladrillos son unas botellas y con el plástico que tenemos nosotros reciclado, pues lo metemos a presión y podemos hacer bancos, mesas, pues, cosas. Y luego con el papel, pues le trituramos, le echamos agua y se hace como una masa. Luego lo extendemos como en una rejilla, le ponemos un trapo, una olleta para que se quite la humedad y lo ponemos a secar. Y pues luego podemos reutilizar otra vez el papel. Para los bocadillos, en vez de traer papel albal, hicieron otro curso portabocadillos. Sí. Y en vez de traer papel albal al cole, pues lo traemos en el portabocadillos. Pues yo me doy el jabón en la cara y paro el agua, el grifo. Y mi hermana no, mi hermana le deja para que salga, para que se caliente, dice. Y digo, pues pon algo mientras que sale caliente para luego echarles de beber a los perros o para regar las plantas o algo. Yo vengo andando y cuando llueve vengo en coche. Pues yo, como mi madre luego se tiene que ir a trabajar, pues vengo en coche, pero la he dicho un montón de veces que vengamos andando, pero es que ella no quiere. Yo en mi casa reciclamos más y intentamos ir en transporte público más para no emitir. Yo como estoy al lado del colegio voy andando. Somos ahora los alumnos los que tenemos que actuar y se nos están ocurriendo alguna iniciativa, como por ejemplo hacer mercadillos benéficos o actividades en el recreo, para concienciar a la gente de este gran problema. Sí, ahora mismo mi madre y yo estamos en una asociación llamada Segovia por el Clima, que lo que hace es intentar que todo el mundo se vaya uniendo para así evitar tanta contaminación. Pues llevamos unos años trabajando con los ODS. Cada curso tratamos parte de esos ODS y pues las actividades se las distribuyen entre todas las asignaturas y
En cada asignatura siempre tratan algo relacionado con los ODS para concienciarnos, la verdad. En mi casa estamos intentando cambiar todas las bombillas, poco a poco. Lo que pasa es que si luego la gente no lo hace, pues piensas, porque una persona en el mundo lo haga, no va a cambiar. Porque tú lo hagas, no va a cambiar el mundo. Es cuestión de ponerte y decir, tengo que hacer esto porque es el futuro. Y no nos queda otra. Claro.